Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Ignacio Alcuri y esto es La Diaria Vivo. Inumet pronostica ciclón con características poco habituales para este martes. Desde la mañana de este lunes rige una alerta amarilla para la costa sur por vientos fuertes sostenidos de entre 50 y 60 km por hora, situación que estará acompañada de chaparrones, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, que actualizará esta alerta a las 20:30 de hoy. Por otra parte, el Inumet advierte que a partir del martes 17, un ciclón con características poco habituales para nuestra región se desplazará desde el interior del Océano Atlántico hacia nuestra costa este. Por lo tanto, se espera que persistan las lluvias, siendo más intensas en los departamentos del este, sur y noreste. Según el Inumet, los vientos más fuertes serán entre la mañana y la tarde de este martes. Inumet apuntó que este ciclón podría provocar inundaciones costeras, caída de árboles y columnas del tendido eléctrico, voladura de techos livianos, fuerte oleaje y marejada, es decir, el avance del océano sobre localidades costeras, entre otras dificultades. Según precisa el instituto, aunque sobre Uruguay suelen pasar ciclones extratropicales, el de mañana sería un ciclón subtropical, algo que es poco frecuente en el país. La diferencia está en que en niveles altos de la atmósfera su estructura es fría, mientras que en niveles más bajos es más cálida debido al calor latente liberado por la zona de convección, o sea, las zonas de tormentas asociadas al sistema. Sebastián Moreno consideró que $2 millones por asentamiento es muy poco. El viernes el gobierno presentó el programa Avanzar, que ejecutará el fideicomiso de $240 millones para la regularización de asentamientos que se aprobó en 2021 en la rendición de cuentas. Con este plan, que será administrado por el Ministerio de Vivienda y la nueva Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, se buscará llegar a 120 barrios de todo el país. A modo de antecedente, el director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Moreno, contó en entrevista con La Diaria que en los últimos 2 años la comuna debió detener varias obras en asentamientos debido a la falta de pagos por parte del Ministerio de Vivienda. Lo que nos plantearon en ese momento de entrada fue que no había plata y varios barrios que ya estaban acordados, firmados y que estaban hasta incluso obras por adjudicar que nos hicieron frenarlas, pararlas, no adjudicarlas, parar los procesos, porque no tenían la plata para poder avanzar. Esto funciona por convenio, donde el Ministerio de Vivienda nos pasa la plata que corresponde a la vivienda, nosotros hacemos la ejecución de obra, tenemos los equipos, ponemos la tierra, la infraestructura, y bueno, el tema era que para poder avanzar pues tienen que ir avanzando la plata de las viviendas y eso no estaba. Según indicó Moreno, la deuda del ministerio llegó a ser de $6 millones hasta que fue pagada a finales del año pasado. Ahora, con el fideicomiso en marcha, comenzaron a reanudarse los proyectos que tenían atrasados. En este sentido, el director de Tierras y Hábitat de la Intendencia montevideana consideró que los montos asignados en el proyecto Avanzar no parecen suficientes para los costos que implica reacondicionar un asentamiento. A mí me interesa hablarlo más profundamente a partir de ahora con la DINISU para ver concretamente, ahora que tenemos este acuerdo, a qué llegamos, pero bueno, yo ahora miro, si vos cualquiera mira el número 240 millones y ve 120 asentamientos, que fue la meta que plantearon ahí, estamos hablando de $2 millones por asentamiento, eso claramente es muy poco. Moreno puso como ejemplo el asentamiento de Santa María Eugenia, que lo constituyen más de 200 familias y que implicaría un costo de más de $12 millones, o el de Aquiles Lanza, que tiene cerca de 400 viviendas. Por esto comparó el anuncio del gobierno con la gestión que se ha hecho solo desde la Intendencia de Montevideo, que durante la administración pasada alcanzó el acondicionamiento de 95 barrios. Lo que pasa es que, claro, es todo un anuncio sobre algo histórico y, bueno, nosotros, yo qué sé, por ejemplo, en el periodo pasado, en la Intendencia de Montevideo se intervino en 95 asentamientos, con los programas de mejoramiento de barrios, de relocalizaciones, más todos los programas que tiene la Intendencia en asentamientos, ¿no? O sea, hoy estamos trabajando plan de mejoramiento de barrios, plan de relocalizaciones y sobre todo, lo más fuerte que hoy estamos haciendo es el plan ABC Territorio. O sea, el plan ABC hoy está en 45 asentamientos. Entonces, en el periodo pasado llevamos, por acá, 95 asentamientos en Montevideo. Entonces, hoy estamos anunciando 120 asentamientos nuevos en todo el país. Tampoco es una revolución. Es positivo que haya más de lo que se está haciendo, obvio.
O sea, eso no hay ninguna duda y siempre mientras más mejor. Consultado sobre el mecanismo del fideicomiso para obtener los fondos para el financiamiento del Plan Avanzar, Moreno dijo que hubo discrepancias sobre de dónde salía el dinero y a quién le sacaban, porque esa plata en parte sale de colonización. Sobre esto dijo que habrá que discutirlo después, ya que lo que hay que hacer hoy es ver con qué dinero se contará y cómo se podrá trabajar con eso. Evalúan prisión domiciliaria para imputados por violación grupal en Cordón. El fiscal especializado en delitos sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias, evalúa poner fin a la prisión preventiva sobre los 3 imputados por el caso de la violación grupal en Cordón, según informó Teledía y confirmó La Diaria. Iglesias asumió el lunes pasado en cuarto turno, sustituyendo a Silvia Lovesio. Según dijo a La Diaria, en el 90% de los casos se trabaja sin prisión preventiva, ya que la naturaleza del nuevo proceso así lo requiere. En diálogo con Telemundo, Iglesias explicó por qué hizo esta solicitud al juez, que será quien tome la decisión. Yo asumí esta fiscalía hace una semana, viendo este expediente, que es uno de los expedientes más importantes que tiene esta fiscalía. Noté que el tema del riesgo procesal entiendo que ya no es tal como para habilitar una medida cautelar de tal magnitud y de aflicción, que se puede proteger a la víctima y prevenir los riesgos procesales de peligro de fuga y de obstaculizar la investigación de otra manera. Y es lo que nosotros vamos a plantear ante el juez. Y el juez obviamente va a escuchar los argumentos tanto de la defensa de la víctima, de los imputados, y va a decidir. A su entender, el retiro de la prisión preventiva da garantías y mejora las condiciones de negociación. Consideró que hay una cuestión de idiosincrasia instalada, donde se entiende que si no es cárcel no es pena, y dijo no es así. Al final tienen que pagar, pero mientras tienen derecho a estar en libertad, agregó a La Diaria. En cuanto a los avances en las causas de delitos sexuales, Iglesias sostuvo que uno de los puntos que afecta su avance es la saturación en la policía y los problemas de comunicación entre la policía y la fiscalía. El fiscal analizó que es necesario cambiar el sistema de trabajo con la policía y advirtió del desmantelamiento de las unidades especializadas en violencia de género. A su vez sostuvo que se investiga de igual manera un femicidio que una rapiña. Por esto, planteó la necesidad de crear una unidad policial especializada en femicidios que permita una investigación diferente, con policías capaces de adaptarse a los tiempos y la contención que requiere trabajar en este tipo de crímenes. Ministerio de Ambiente evaluará por 6 meses normativa de caza antes de plantear modificaciones. En abril, el Poder Ejecutivo decretó una serie de modificaciones a la normativa de caza, como la habilitación de la caza deportiva en todo el país, menos en Montevideo, y la caza nocturna de especies exóticas. La decisión fue duramente criticada por organizaciones animalistas y por parte del sistema político, lo que hizo que el Ministerio de Ambiente pusiera en evaluación el asunto, al menos por 6 meses, según indicó este lunes el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Nosotros del Ministerio de Ambiente nos estamos dando una ventana del tiempo para analizar precisamente los efectos, si es que los tiene, de este decreto que recién se comenzó a aplicar, y en la medida que tengamos evidencia de que esto ha afectado o a la preservación, a la biodiversidad, bueno, que es lo que nos compete a nosotros, bueno, estaremos planteando modificaciones al mismo, pero nos vamos a una ventana de unos 6 meses para poder analizar y medir esto. Peña enfatizó que la modificación está dirigida a la caza de especies exóticas y que en ningún caso está permitida la caza de especies autóctonas. La de ciervos genera problemas, por ejemplo, en la protección del venado. Lo mismo pasa con el ejemplo del jabalí. Bueno, aquí lo que hay, esto ya estaba permitido, lo que hay son 2 o 3 medidas que flexibilizan en algunos casos. Sobre uno de los puntos más cuestionados, que es la caza nocturna, explicó que se habilitó para facilitar la actividad en animales que durante el día son más difíciles de cazar. Al respecto, la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado había advertido que también hay especies autóctonas que tienen mayor actividad de noche, por lo que nada garantiza que cacen solo a las especies habilitadas. En este sentido, Peña recalcó que lo que les hace falta es información para poder evaluar si implementar estas medidas o no. Por falta de recursos, es información para poder decidir exactamente qué se puede cazar y cuánto se puede cazar. Eso es clave, ¿no? Porque si estamos hablando con ausencia de información, en realidad estamos hablando de la nada misma. Entonces, en ambiente rige el denominado principio precautorio, ¿no? Ante la duda, ¿no? Prohíbo o no permito, restrinjo la actividad.
Consultado sobre si la iniciativa del decreto fue empresarial, Peña dijo que lo desconoce, si bien fue algo reconocido por el presidente Luis Lacalle Pou. La organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay informó que en una reunión con el mandatario el viernes les confirmó que el decreto surgió de un grupo de empresarios de turismo de caza con extranjeros. Lacalle dijo en esa ocasión que está convencido de que el decreto es bueno, que no promueve, sino que regula y que formaliza la caza en nuestro país. Por falta de avances en las negociaciones, Sindicato Portuario definió paro de 24 horas. Desde las 19 horas de este lunes, rige un paro del Sindicato Único Portuario y ramas afines en el sector público, es decir, en la Administración Nacional de Puertos. Según informó el Supra en un comunicado, la medida se enmarca en el conflicto por las fuentes laborales que se perderán en Montecón, la empresa que opera en los muelles públicos, tras el acuerdo del gobierno con Catoen-Nati. En el texto explican que el paro se resolvió a modo de protesta por la falta de avances en las negociaciones, que hace meses intermedia el Ministerio de Trabajo entre la empresa y los trabajadores. También se continuará con la paralización en la empresa Montecón como principal afectada, indicaron. Semanas atrás, la empresa anunció el despido de 150 trabajadores y rebajas salariales, pero finalmente resolvió enviar a 120 trabajadores al seguro de paro por 90 días. Sin embargo, puso como condición que el gobierno suspenda el reglamento de prioridad de atraque que beneficia a Catoen-Nati, ya que de lo contrario evaluarán hacer efectivos los despidos. En tanto, el sindicato de Montecón reclama que no se efectivicen las rebajas salariales, que en algunos casos llegan a 50% del sueldo. Mujeres se manifestaron en más de 40 ciudades de Estados Unidos para defender el derecho al aborto. En Estados Unidos el derecho al aborto legal está establecido desde hace casi 50 años, tras el histórico fallo Roe vs. Wade, que lo consagró como constitucional hasta las 24 semanas de embarazo, momento en el que se considera que el feto ya es viable fuera del útero. Sin embargo, la misma Suprema Corte de Justicia que avaló aquel hito, hoy parece encaminarse hacia su derogación. A principio de mes, el medio Político publicó un borrador judicial en el que el juez conservador Samuel Alito expone la opinión mayoritaria de la Corte a favor de la ley de Mississippi, que en 2018 prohibió la interrupción del embarazo a partir de las 15 semanas de gestación. Una sentencia en este sentido establecería que la prohibición del aborto antes de la viabilidad fetal puede ser constitucional. Por este motivo se movilizaron miles de mujeres en alrededor de 40 ciudades de todo el país este fin de semana, a modo de protesta frente al intento de prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. Bajo consignas como "Mi cuerpo, mi decisión", "No vamos a volver atrás" y "Los derechos reproductivos son derechos humanos", las movilizaciones más grandes tuvieron lugar en Washington D.C., Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En muchas de las convocatorias predominó el color verde que impulsó el movimiento feminista argentino para identificar la lucha por el aborto legal y que se convirtió en emblema latinoamericano. Tras la filtración del borrador de Alito, el Partido Demócrata impulsó un proyecto de ley para proteger el derecho al aborto, que finalmente no tuvo éxito en su votación en el Senado. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que trabajaría en una respuesta para blindar el derecho al aborto. Si lo que quieren es una pelea, obtendrán una pelea, dijo a The Guardian Rachel Carmona, directora ejecutiva de la Marcha de las Mujeres, uno de los grupos que organizaron las protestas del fin de semana junto con Planned Parenthood, Ultraviolet y Move On. Tenemos que ver el fin de los ataques a nuestros cuerpos, subrayó, y aseguró que las mujeres serán completamente ingobernables hasta que este gobierno comience a trabajar por sus derechos. Hasta acá llegó la Diaria Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana, nos leemos siempre.